Hace 15 años no fabricábamos esta custodia. Esta custodia está inspirada en obras del siglo XVII y es de marcada influencia europea. Pero para conocer más detalles de ella, debemos remontarnos atrás y conocer algo de historia. Para la época, entre el siglo XVII y siglo XVIII, la corona española había determinado que lo que correspondiera a obra religiosa y en especial orfebrería religiosa, debía estar debidamente referenciada por lo que era la escuela de Juan de Arfe y Villafañe, que trazaba unos lineamientos y unos parámetros artísticos para todo lo que tenía que ver con la orfebrería. No solamente el tipo de material a utilizar, sino las composiciones y los decorados. Pero en custodias como esta se ve algo muy particular y es el sincretismo. O sea, eso que ocurrió con la religión empezaba a aparecer también en todas las obras de orfebrería. En ese entonces, los orfebres, que no tenían esa denominación, sino que se les llamaba oribes o plateros, debían de tener una autorización de la corona para realizar determinadas obras. Cuando se trataba, por ejemplo, de custodias, las custodias en la fabricación partían de un acta que cierto jerarca de la iglesia encargaba, se dejaba constancia escrita en qué material se iba a hacer, qué pedrería habría de llevar, cuánto costaría el trabajo, y debían de tener previamente autorización de la corona, el orfebre que lo fuera a hacer, para poder ejecutar la obra. ¿Qué sincretismo se presentaba? Entonces, la composición general de la obra tenía marcada influencia europea, pero algunos decorados se veían algo toscos. Por eso es que era habitual encontrar en las obras de orfebrería de ese entonces querubines o angelitos que en vez de tener esos rasgos europeos que eran como hermafroditas, eran querubines o angelitos con rostros indígenas. Y los motivos vegetales no eran con hojas de acanto como se veía en Europa, sino que eran maticas de mora o de maíz o hojitas muy sencillas. Eso se veía habitualmente en las obras. Y esta no era la excepción. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unos decorados muy simples, lineales, unos arabescos de alguna manera un poquito toscos, al igual que esta parte del ástil o columna central, pero combinaba algunas composiciones de la obra o de la orfebrería europea. Por decir algo, esta empuñadura con una simetría perfecta, que era cuadrada, con esta terminación decorada con arabescos y que tenía las 4 imágenes de los evangelistas con su signo y su nombre. Posteriormente, este nudillo que va filigranado, ojo que la filigrana es de marcada influencia europea, pero aquí lo acuñamos mucho en Mompox, entonces acá le decimos que es de la filigrana momposina, pero realmente eso es de influencia europea. Y este calado, que como hablábamos ahorita, tiene unos decorados un poquito toscos, que hacía alusión a cómo trabajaban los orfebres de la época. Aquí es bueno retomar lo siguiente. Cuando se hacía el encargo y quedaba en un acta, solamente hasta el final se determinaba si iba o no iba marcada, ¿cierto? Lo cierto es que en ese entonces no era encargado por un sacerdote, eran encargados por alguien que tenía cierto rango, el arzobispo, por ejemplo. Entonces, y se marcaban solo al final, cuando ya quien la encargaba aprobaba la obra. En esta parte superior, que tiene un sol y tiene el viril para la forma de 8 centímetros en este caso, iba adornado, pero generalmente los viriles en la época se hacían de oro. Ya hoy en día no, pues hoy en día por los costos de los materiales no se hace así. Y generalmente las soldaduras eran de plata. Es más, poseían al final un eje o tornillo que incluso era hecho en plata y las tuercas con que remataban eran hechas en plata, que lo hacían de una manera muy rudimentaria, a lima. Fundían y luego hacían a lima el espiral de los tornillos y de las tuercas. En especial esta custodia está adornada aproximadamente por 264 piedras que a solicitud del cliente van a ser solamente pedrería verde, roja y alguna que otra transparente. En la época se utilizaban esmeraldas, granates y perlas. Era muy habitual encontrar perlas también.
Lo que pasa es que para ese entonces todo eso quedaba, como les decía, relatado en un acta, pero había algo en particular. Las piedras las proveía el quien la encargaba, en este caso el jerarca, ¿cierto? Él las entregaba para que los orfebres a su vez tuvieran que hacer las monturas y fueran colocando una por una. Como les decía, en este caso particular, ella tiene adornos acá con motivos filigranados, una cruz tejida con incrustaciones de piedras, y en cada final de cada rayo, que en este caso tiene rayos flameantes y en forma de vegetales, que son hojas que rematan en flor. Ojo con esto, era habitual encontrar en la orfebrería del entonces mucho motivo ornamental vegetal. Eso se veía mucho en ese entonces. Y en la parte posterior, como se podrá ver, tiene acá, hemos introducido algunos cincelados en este plato, y aquí pues se accede a la sagrada forma, ¿cierto? Todo en ella la hacemos, como hacemos todas nuestras obras, por secciones. Va siendo ensamblada por partes, de manera que si hay algún accidente, se cayó, se golpeó o algo, no sea sino hacer la restauración de esa sección. En el caso de las custodias del entonces, algunas combinaban esmaltes, que eran como estas secciones, que las hacían a fuego. Los esmaltes trabajados a fuego, que se hacían y que aún todavía se hacen, no es más que una técnica de derretir sílice sobre metal. Entonces, que es una técnica antiquísima. Eso nació en la época de los fenicios, cuando navegaban de un lugar a otro y hacían fogata cerca a la playa, y al otro día veían que quedaban unos cristales solidificados. Ese era el sílice, que culturas posteriores como la romana lo combinaron con otros minerales y obtenían color. Han encontrado esmaltes de 1000 años o más de 1000 años, de 2000 años, han encontrado esmaltes. Y lo mismo los mosaicos, son técnicas que se utilizaban, pues técnicas antiquísimas. Para las custodias y para los cálices se incorporaban algunos esmaltes que eran monocromáticos, es decir, de un solo color. Ya hoy en día se hacen esmaltes con mucho más grado de elaboración, con figuras anatómicas, etcétera, que combinan técnicas del esmaltado y pintura de porcelana, que se trabaja a 450 grados de temperatura. Vale la pena resaltar eso, puesto que los esmaltes se consideran que son trabajos que, mejor dicho, duran de por vida. El único enemigo de un esmalte es un golpe, porque se quebraría, ¿cierto? Pero volviendo a retomar el tema, tiene que ver con el asunto de que las pedrerías a veces se les daba cierta connotación. La pedrería roja entonces tiene la connotación como de la sangre, ¿cierto? La transparente como de la pureza. Pero en estos casos se retomaban también las piedras del origen de donde se hacían. En el caso nuestro, que era la Nueva Granada en Colombia, entonces eran muchas esmeraldas las que se utilizaban en ese entonces. Lamentablemente, posteriormente, se veían ciertos desmantelamientos de esas obras. Entonces hemos tenido aquí la experiencia de recibir custodias antiguas, por ejemplo, que han sido desprovistas de la pedrería por alguna crisis que tuvo la parroquia, que no había con qué arreglar el techo, entonces sacaban una piedra o dos piedras para poder tener algún recurso y poder arreglar cosas muy prioritarias. Eso para decirles a ustedes de que en todo esto que les estoy contando de historia, detrás de este tipo de obras, no es que nosotros nos la inventemos, es porque ya históricamente se tiene como un conocimiento sobre las técnicas de elaboración, los significados, el origen de esos encargos, por qué se hacían, quién los ordenaba hacer, y vale la pena como tener eso presente y conocer todos esos criterios. Sobre todo cuando llegan obras para restauración, tenemos que determinar más o menos de qué época eran para que vuelvan a tener su estado original. Para finalizar, vale la pena que tengas en cuenta lo presente. Nosotros ya llevamos más de 60 años en este oficio y son muchas las obras que han pasado por nuestras manos, que hemos fabricado y que hemos restaurado. Vale la pena que lo tengas presente, porque es bueno que no, cuando tengas en tus manos una obra antigua, sucia, torcida, decolorada, entonces ya hay que salir de ella. No, nosotros siempre les informamos a nuestros clientes que sin ningún costo, y aprovechando la tecnología actual, mándenos una foto, mándenos un video, nosotros les explicamos sin ningún costo qué es lo que tienen, cómo se puede restaurar, si vale la pena restaurarlo, en fin. Y sobre todo, no ir a contaminar la pieza. ¿En qué sentido? Hablando de este tipo de obras, por ejemplo, son piezas que generalmente se hacían en plata.
Entonces, con el correr de los años, ante cualquier deterioro de la pieza, la arreglaban con plomo, soldando una pieza con plomo, que es es la antítesis de la plata. Entonces, vale la pena consultar y que tengan en cuenta que nosotros con mucho gusto estamos dispuestos a ofrecerles la información que requieran. No olvides seguirnos en las redes sociales. Chao.